La Universidad del Valle de Atemajac presenta Las tendencias mundiales y su impacto en los sistemas educativos. Un curso de actualización para la comunidad UNIVA desde la Dirección General Académica. Bienvenidos a la continuación de nuestro curso de capacitación sobre las tendencias mundiales y su impacto en los sistemas educativos. Esperamos que la información que están revisando en la plataforma y en estos primeros módulos haya sido de su interés y sobre todo que les proporcione referentes teóricos, prácticos para entender el contexto en el que se están desarrollando nuestras actividades educativas. En este módulo vamos a revisar los principales problemas a los cuales nos estamos enfrentando y contra los que tendremos que luchar desde nuestras áreas específicas. Por ello, vamos a recuperar la información previa que ustedes tienen, esa información que han tenido, ya sea por experiencias propias o por lo que escuchan en los medios de comunicación. Les vamos a pedir que utilicen una tabla, que realicen una tabla como la que aparece en pantalla. En la primera columna van a enlistar los 5 problemas locales que ustedes consideren los más relevantes. Si viven en Michoacán, por ejemplo, probablemente el primer problema sea la delincuencia. Si viven en la zona metropolitana, también la delincuencia, pero sería otro tipo. Por ejemplo, aquí prevalecen los robos. Estos 5 problemas que ustedes consideren, de acuerdo a lo que han leído, no necesitan consultar ningún texto, de acuerdo a lo que les han contado, enlistar los 5 problemas locales. En la siguiente columna, los 5 problemas nacionales que consideren ustedes más relevantes y luego los 5 problemas mundiales que consideren que son los más importantes. En la penúltima columna van a indicar si existe relación en estos problemas. Por ejemplo, si el problema de gobernabilidad que tenemos, hay una crisis de gobernanza mundial, entonces ese problema de gobernanza mundial hace que tengamos problemas de gobernabilidad a nivel nacional y esto se relaciona con la delincuencia. Entonces en la columna, en la penúltima columna ponemos que sí existe relación y luego ponemos qué tipo de relación, si es una relación coordinada o es de causa-efecto, en fin, lo que ustedes más o menos puedan deducir. Les digo, solo en caso de que la respuesta sea afirmativa de relación entre las 3 columnas, entonces indicarían qué tipo de relación existe. Es muy importante que recuperemos la información que tenemos para ver si no estamos desarticulándola. ¿Qué queremos decir con esto? El ejercicio nos permite recordar que lo que pasa en el mundo también tiene impacto a nivel nacional y a nivel local. Les voy a poner otro ejemplo. Yo pondría en la primera columna, en la columna de los problemas locales, pondría que en la zona metropolitana de Guadalajara están creciendo las zonas de pobreza, las zonas marginadas. También en primer lugar pondría este problema, el crecimiento de la pobreza en el país a nivel nacional y por supuesto que es un fenómeno que se repite a nivel mundial. Entonces podríamos concluir que existe una relación directa entre ellas y que son la consecuencia de la falta de equidad de la distribución de la riqueza, la cual está concentrada en pocas manos y cuya causa directa es el modelo económico neoliberal basado en el capitalismo. Conserven esta tabla para que al final del módulo, de este módulo, comparemos nuestras respuestas, lo que ya sabíamos, con la información que les estaremos proporcionando a lo largo de este video. Nuestro objetivo, el objetivo de este módulo es analizar los problemas. Ahora nos vamos a concentrar dentro de las tendencias mundiales, aquellas que consideramos que son las problemáticas, especialmente desde el punto de vista social, que se presentan en este siglo XXI para posteriormente determinar en el último módulo cuál es el impacto que tienen estas tendencias, esta problemática en los sistemas educativos y específicamente en el nuestro. Proponemos pues abordar los siguientes temas.
Conflictos bélicos. Hay mucha gente que cree que después de la Segunda Guerra Mundial se acabaron las guerras. Pues no. Vamos a ver que que estamos en una bomba de tiempo, que estamos sentados en una bomba de tiempo. Hay conflictos bélicos, hay conflictos socioeconómicos y, por supuesto, conflictos políticos, todos ellos interrelacionados. Evidentemente, uno de los grandes problemas a nivel mundial son los delitos, lo que denominamos delincuencia organizada. Y dentro de la delincuencia organizada, vamos a profundizar un poquito más en el tema de ciberseguridad. Si bien la tecnología nos ha traído nuevas formas de comunicación, agilizado los procesos de producción, ha sido un gran apoyo para la formación educativa, también nos ha traído un problema de seguridad, mucho más grave que otros que son más evidentes. Tenemos también, hablaremos de la pobreza y la desigualdad y, por supuesto, todos los problemas anteriores están provocando desplazamiento de la población y ese es el problema que denominamos migración. Para iniciar, los invitamos a observar el video sobre las guerras y los conflictos bélicos para que nos dé un panorama de lo que está pasando en el mundo. Hay guerras que ya no ves tan seguido en las noticias, pero siguen ahí, no han terminado. El mundo está plagado de guerras y conflictos bélicos. Siria es el caso más conocido. En medio de dos guerras, por un lado la guerra civil entre rebeldes pro-islamistas y lo que queda del gobierno sirio. Por otra parte, ISIS sigue conservando medio país, pero lo está perdiendo poco a poco contra los kurdos, los rebeldes, el gobierno sirio y los turcos. En Irak se da la otra mitad de la guerra contra ISIS, pero con mejor suerte que en Siria, porque, al menos, ya no hay una guerra civil tan marcada, aunque internamente nadie se quiere con nadie. La pelea se está centrando principalmente en Mosul, que es la última ciudad grande que conservan los del Estado Islámico. No se dijo nada más de la guerra en el Donbass, pero el este ucraniano sigue en pleno combate, aún con un supuesto cese del fuego que nunca se respetó. Los acuerdos de Minsk siguen sin respetarse y día a día llueven balas y morteros sobre los pueblos de la nueva frontera entre los separatistas prorrusos y Ucrania. Otro país en Medio Oriente sigue en guerra entre dos facciones, la oficialista apoyada por Arabia Saudita y los rebeldes hutis apoyados por Irán, y donde curiosamente los rebeldes están pudiendo contra una Arabia que tendrá un ejército enorme y bien equipado, pero son los peores soldados del territorio, perdiendo tanques y vehículos a un nivel impresionante ante tropas supuestamente inferiores pero con mejores tácticas. Pegado al conflicto de Siria está la eterna lucha entre el Kurdistán, región étnica que se encuentra repartida entre las artificiales fronteras de Irak, Irán, Siria y Turquía. Tiene la peor relación con el Estado turco y desde hace décadas está en conflictos. Los últimos años, gracias al conflicto en Siria, se han reactivado y están en pleno enfrentamiento, principalmente el Partido de los Trabajadores Kurdos, el PKK, de corte socialista, además de distintos grupos menores. Tal vez algunos creyeron que la guerra en Afganistán había acabado, pero sigue allí presente con el Talibán, Al-Qaeda y hasta ISIS con filial propia. El gobierno, apoyado por la OTAN y la ONU, sigue siendo bastante débil, además de corrupto, y podríamos decir que es una guerra que desde 1978 que no termina. La insurgencia de Boko Haram es tal vez una de las más llamativas de África en los últimos años. Comenzaron en 2009, pero tomaron notoriedad por sus ataques directos a civiles en varios países, Nigeria principalmente, Camerún, Níger y Chad. Actualmente el grupo se divide en dos facciones, una aliada a Al-Qaeda y la otra a ISIS, salafistas y poco amantes de la libertad. Un caso famoso fue el del secuestro de niñas para transformarlas en esposas o esclavas. A partir de 2015 una coalición internacional los obligó a replegarse. No solo en Afganistán están Al-Qaeda y el Talibán, todo el norte pakistaní los sufre desde hace 12 años, conflicto que empeoró cuando Pakistán se transformó en una base aliada para ataques a Afganistán. Recién para 2014 empezaron a mejorar las condiciones de seguridad en el norte, que ha sido devastado por los ataques terroristas y las bandas mafiosas. Tal vez pocos consideren México un estado en guerra, pero las cifras de muertos por los grupos narcotraficantes, el tipo de armas, ataques y demás situaciones son exactamente las mismas que muchos de los conflictos bélicos actuales. Quieras o no, es un conflicto armado con varios grupos insurgentes cuyo objetivo tal vez no sea la independencia, sino el tráfico de los negocios, pero utilizan las mismas tácticas de terror. La guerra contra las drogas en México es una guerra, y mientras el tráfico siga teniendo demandas desde los Estados Unidos, es muy poco probable que se termine con casi una década continuada de muertes. Y otro de los países de la primavera árabe que no terminó bien es Libia, que está actualmente dividida en dos grandes facciones con distinto apoyo, sumado a ISIS y a Al-Qaeda, aprovechándose de la división para reclamar territorio como propio, y hasta los tuaregs controlando sus propias tierras de forma independiente. Desde 2016 se logró cierta unión entre ambos bandos apoyados por la ONU, Estados Unidos e Italia, y de esta forma están tratando de apuntar todas sus armas contra ISIS y el Concilio de Bengasi, que es otro grupo islamista. Los conflictos mencionados no son los únicos. Tenemos además graves situaciones en Kordofán,
en Sudán del Sur, en Kashmir, en Balocistán, en Myanmar, en el sur de Tailandia, en el noroeste de India, todavía vigente el conflicto palestino-israelí, la supuesta tregua y fin de la lucha armada en Colombia, los maoístas de Naxalite, el enclave de Nagorno-Karabaj, los rebeldes en Filipinas, en el Magreb, en Darfur, en Etiopía con los Oromo y los Ogadén, y la lista es enorme. Si ustedes recuerdan, nuestro primer ejercicio estuvo relacionado con este tema, ya que les pedimos que observaran un mapa mundi y que en ese mapa mundi enlistaran los conflictos de los cuales tenían ustedes algún tipo de información. Para completar la información revisada en el video, les vamos a proporcionar una poquita más de datos que ustedes podrán observar en las siguientes tablas. En estas tablas, en la primera y en la segunda, se ven los conflictos bélicos y el número de víctimas que han producido. Por supuesto que destaca el conflicto de Siria, el conflicto de Afganistán, los problemas en Yemen, en Sudán del Sur, en Tailandia. Y hay uno que está mencionado como conflicto bélico. Permítame nada más definir qué entendemos como conflicto bélico. Es aquel en el cual hay de por medio armamento, es decir, que se dispara, que hay tanques, incluso bombas. Pues aunque no lo crean, como podrán observar en la tabla, en una de ellas, México está considerado como uno de los países que está enfrentando una guerra. Y esta guerra es la guerra contra los narcotraficantes. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la división geográfica y política que tuvieron los países, y también hubo otro fenómeno que hay que recordar, que es la caída de la URSS y el surgimiento de Rusia, pero el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, van a provocar que se den luchas de poder, porque aquí lo importante es entender que muchos de estos conflictos se disfrazan de conflictos religiosos, pero que en realidad su base es el poder, ¿sí? Y la economía. Por ejemplo, la mayor parte de los conflictos en Asia tienen que ver con el dominio de fuentes de energía, como el petróleo o, por ejemplo, el problema de Siria tiene que ver con la salida al mar. Entonces, aunque muchos de estas guerras se denominan guerras santas o las clasificamos como guerras religiosas, realmente su base es económica. Como podrán observar también en las tablas, además de las fechas, el lugar del conflicto, se añade el número de víctimas. También después de la Segunda Guerra Mundial vivimos en una realidad muy tensa, especialmente si nos detenemos a pensar que las consecuencias de estas guerras no solo producen muertos, millones, miles de muertos, sino también miles de desplazados que se convierten, en el mejor de los casos, en habitantes de míseros campos de refugiados. Hay bastantes videos para profundizar en este tema, donde prevalecen el hambre, las enfermedades, el desamparo y la desesperanza. En la siguiente diapositiva van a poder ustedes observar otro tipo de conflictos que prevalecen. Los conflictos fronterizos son conflictos que básicamente su motivo es la lucha por el territorio. Por ejemplo, nosotros tuvimos conflictos fronterizos con aquel famoso, el chamizal, se llama esa parte, entre México y Estados Unidos, disputamos por ese pedazo de tierra. Bueno, así como México tuvo conflicto con Estados Unidos, por cierto, ellos se lo quedaron, como muchas otras cosas. También, como podrán observar en la diapositiva, nos encontramos con que tanto en Latinoamérica como en Asia y en Europa hay problemas por la lucha del territorio. Cuidado, porque estas luchas territoriales pueden terminar desatando una guerra entre los países en pugna. También,
Aparte de los conflictos bélicos y aparte de las guerras territoriales, desde mi perspectiva, los conflictos socioeconómicos son de los más serios. Son los que a veces ignoramos o dejamos pasar porque nos concentramos en aquellos donde hay muchos disparos, son muy hollywoodenses. Los muertos de hambre no lucen también en las cámaras, entonces por eso a veces en nuestra memoria o los medios reproducen más los disparos y los ataques en las aldeas con cañones, bombas, etc. Vamos a ver a continuación los 11 conflictos que de acuerdo con los especialistas son los más importantes desde el punto de vista socioeconómico. Evidentemente el primero es el hambre. Estamos hablando, aunque muchos de nosotros no lo podemos creer, de millones de personas en el mundo que están sufriendo de hambre. A ver, pero hay que entender esto, simplemente no tienen nada que comer. Piensen, por ejemplo, con los que somos de México, vivimos en un país privilegiado en el cual podemos caminar por las calles, arrancar una fruta de un árbol, de un parque, y ya comimos algo, una naranja, no sé, un mango, dependiendo de la región en la que vivamos. Pero hay regiones en las que no hay árboles frutales o se consideran propiedad privada y la gente si entra a tomar un fruto o un vegetal, pues sería asesinada nada más por robar ese pedazo de comida. En la Unión Europea, aunque la Unión Europea, y los Estados Unidos están enviando víveres a los países que están sufriendo de hambruna, la mayoría de la población desnutrida, la desnutrición, morirse de hambre es una muerte muy lenta, es una agonía en la cual el cuerpo empieza pues simplemente a autoconsumirse. Y esto está pasando en África y hay un dato que nos dice que el 60% de las personas que mueren de hambre son mujeres. Como resultado también tenemos además 2.6 millones de niños mueren de hambre cada año. Esto significa que perdemos a un niño cada 5 segundos a nivel mundial. Piensen en esto, piensen en su familia, piensen en sus hijos, nuestros estudiantes, nuestros amigos que ven a sus hijos pues muriendo lentamente y no poder detener esto, porque además llega un momento en que aunque se les diera alimento, ya el cuerpo entra en un colapso, se colapsa y por lo tanto ya no se le puede recuperar. Aunque el problema del hambre se ha difundido mucho lo que sucede en África, aquí en Latinoamérica y aquí en nuestro país, en México, tenemos zonas en donde se da este fenómeno, desgraciadamente. Otro de los problemas socioeconómicos es la intolerancia que deriva en el racismo. El racismo en sus múltiples manifestaciones. El racismo no es solo la discriminación por el color de la piel o por el origen de la persona, sino también por género, por ejemplo, por edades. Hay una discriminación a los ancianos, en muchas partes se les abandona completamente porque se les considera inútiles. Hay intolerancia religiosa, hay intolerancia incluso de clase social, ¿sí? También se considera racismo. Esto significa que en muchos lugares del mundo hay exclusión social y cultural, la gente pierde su autoestima, se aísla, parece que no es un fenómeno malo, o se dice, no, bueno, pues se puede vivir con la discriminación. No, porque en realidad el racismo puede tomar formas que incluso lleguen a la violencia. Piensen, por ejemplo, lo que pasó en los Balcanes con esta guerra entre Bosnia, Serbia, en donde estaba de por medio la religión y había asesinatos a los civiles porque eran de otra religión o porque eran de otro género. También, por ejemplo, los asesinatos de personas con preferencia sexual no heterosexuales que se han dado en diferentes países. Aquí mismo en Latinoamérica tenemos el caso de Cuba, que durante el régimen de Fidel Castro se encarceló a todo aquel homosexual pues que se sabía que lo era, ¿sí? Y aunque hubiera sospechas, de todas maneras a Fidel no le caían muy bien.
Otro de los grandes problemas a nivel mundial, y tiene que ver con lo socioeconómico, es la contaminación. ¿Por qué es un problema socioeconómico? Porque en muchos países no existen, con tal de generar empleos, y esto pasa aquí también en México, se aceptan industrias contaminantes que contaminan el agua. Cuidado, porque la contaminación no es solo el aire, muchas veces pensamos que es el aire. No, los mantos acuíferos se contaminan, por ejemplo, con los desechos de los animales, con los excrementos de los animales. Estos pueden contaminar y sucede muy seguido en las zonas agrícolas y en las zonas agropecuarias. Tenemos contaminación de los mantos acuíferos. También, por ejemplo, la contaminación por ruido. Existen industrias que su ruido excede lo permitido en las leyes internacionales y que se insertan en países donde las leyes son un poquito más flexibles o mucho más flexibles, y que aceptan este tipo de industrias contaminantes para que se generen empleos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de nuestro país, que en la frontera tenemos maquiladoras que contaminan, que son altamente contaminantes, o el caso, probablemente lo recordarán, de la minera México, que contaminó parte de los ríos en Sonora y pues nada más fue multada, pero como genera mucho empleo y además pues hay arreglos por ahí, no fue cerrada, y el castigo pues realmente no significó nada para alguien que maneja tantos millones de pesos. También tenemos problemas de contaminación por químicos, no solo, insisto, los químicos que se encuentran como partículas suspendidas en el aire, sino los químicos con los cuales se fumiga, tanto alimentos como animales, como que después van a ser consumidos por los seres humanos, incluso los químicos con los que fumigamos en nuestras casas, ¿no? Para controlar las plagas. Estos son tóxicos, nos dañan. Evidentemente el aire, sí, ya tenemos problemas serios en el mundo por la contaminación del aire, y la Ciudad de México es un claro ejemplo de lo que sucede cuando excede los límites que el cuerpo puede tolerar. Hay otra contaminación de la que no se habla mucho, y de hecho no la puse en las notas que ustedes estarán viendo. Esta contaminación es la contaminación por radioactividad. Vamos a recordar, por ejemplo, Chernóbil en Rusia, no solo mató animales y personas, este accidente en esta planta nuclear, sino que el suelo, que era netamente agrícola, incluso fue contaminado con radioactividad, e incluso en Ucrania también llegó esta radioactividad, porque la radioactividad también pasa por el agua o pasa por el subsuelo y el aire. Piensen en la planta nuclear también, que a partir del tsunami sus desechos fue cerrada, y sus desechos, muchos de estos desechos radioactivos cayeron al mar. El mar es un conductor, ¿sí?, que nos conecta a todos los habitantes del mundo, y entonces a través del mar se llevan estas sustancias radioactivas. Los pescados tienen ya en su cuerpo, traen radioactividad misma que nosotros también consumimos. Se dice que todos nosotros tenemos ya, los que hemos vivido en el siglo XX y es lo que va del siglo XXI, que nuestro cuerpo ya trae una carga radioactiva bastante considerable, y una hipótesis es que de ella se derivan muchos tipos de cáncer. Ya vimos el otro problema, que son las guerras. Sí, hay guerras todavía que son fomentadas, esto parece inhumano, sin embargo, hay países que viven de la industria de la guerra, es decir, que venden armamento a otros países, y pues evidentemente fomentan estos conflictos bélicos. Otro de los grandes problemas a nivel mundial es la salud. Pareciera que en el siglo XXI, con el avance tecnológico, sobre todo de la biotecnología, hemos superado muchas enfermedades. Pues no. De hecho, tenemos enfermedades que suponíamos que habían desaparecido del planeta, como la tuberculosis,
están apareciendo casos en diferentes partes porque son lo que le llamamos las enfermedades de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Son enfermedades que se derivan o que se desatan o que están ahí latentes, pero digamos que brotan por efectos de falta de higiene, por desnutrición. Por ejemplo, la tifoidea, que es un grave problema en las zonas marginadas, pues tiene que ver con la falta de higiene, el manejo de alimentos contaminados por bacterias que se encuentran en las heces animales y también humanas. El problema de la salud ahora es, digamos que hay más epidemias a nivel mundial, por ejemplo, las transmitidas por insectos, como es el caso del mosquito, que además de aquel famoso, de ser el más famoso transmisor del paludismo, ahora está relacionado con enfermedades como el Zika y otras que están surgiendo. Y bueno, esto no se puede controlar, los mosquitos no conocen fronteras territoriales. También tenemos el problema relacionado con la salud, la epidemia de SIDA. A pesar de que ya no se habla mucho de ella, el SIDA, el número de personas contagiadas por el virus del SIDA sigue aumentando, y no nada más por la cuestión de, digamos, la liberalización de las relaciones sexuales, que es el principal camino para contraer SIDA cuando se tienen sin protección, sino también por las transfusiones. Hay que recordar que existen países que no tienen reglas tan rígidas para la donación de sangre, que incluso comercian, hay comercio de venta de sangre, hay gente que vive de eso, de vender su sangre, y a la cual no se le aplican los métodos adecuados para garantizar que esta sangre venga libre de virus y especialmente de hepatitis y de SIDA. Y bueno, además hay que recordar que hay estos movimientos de desplazados y los movimientos migratorios también. Las personas migran con sus enfermedades, con sus virus, y aquí en México se ha dado el caso de una epidemia de SIDA en familiares de migrantes mexicanos que se han ido a Estados Unidos y regresan con el virus y contagian a sus mujeres y estas a sus hijos. Entonces, no podemos quitar el dedo del renglón, sigue siendo África el principal continente donde el SIDA está desparramándose, pero esto no está controlado, no está aislado en África, es a nivel mundial la epidemia. Otro de los problemas que los especialistas consideran a nivel mundial es la agricultura, el abandono del campo, digamos las personas que dependen de la agricultura para sobrevivir. Está muy relacionado el abandono del campo y la poca producción de productos agrícolas con la pobreza a nivel mundial. Hay muchos proyectos que se están haciendo para producir más y mejores vegetales, granos. Sin embargo, no se le ha puesto la atención. El campo fue, miren, nada más para que piensen en Rusia, que era un país agrícola antes de la revolución, antes de la llegada de Stalin al poder. Stalin se encargó de acabar con los campesinos. Y también hay un problema de desertificación a nivel mundial, es decir, cada vez hay más tierras que no tienen agua para el cultivo, y por lo tanto vamos a entrar en una crisis alimentaria que no se ve a un plazo demasiado largo. México ya trae problemas serios de desertificación y de baja producción agrícola. Hay otro fenómeno que es poco conocido, es poco difundido, pero es el asunto de la electricidad. La electricidad es uno de los elementos más importantes para nuestra vida cotidiana. Piensen el caos que se genera en una ciudad cuando hay un apagón, ¿no? Todo deja de funcionar, todo. Y esto nos lleva a que las fuentes de electricidad no podemos vivir sin ellas. Imagínense
que llegue un momento en que nos fallen esas fuentes de electricidad. Entonces estamos hablando de la energía, nos estamos gastando la energía del mundo y aunque hay algunas que son energías renovables, pues al paso que vamos no van a alcanzar para mantener al mundo en general. Aquí en México existen zonas, en Latinoamérica, existen zonas donde no hay electricidad, aunque no lo creamos, está muy relacionado con la marginación y estas zonas sin electricidad, porque también, por ejemplo, muchos de los campos de refugiados, de desplazados, no cuentan con este servicio y sin electricidad estamos literalmente pues, en la época de las cavernas, ¿no? Entonces, es un problema a nivel mundial que tenemos que solucionar, pero también está relacionado con el desabasto, con el gasto excesivo de las fuentes de energía. Y otro que yo personalmente considero de los más graves, es el asunto del agua potable. Nos estamos acabando el agua, no hay conciencia sobre este recurso, se nos olvida que es limitado, ¿sí? A diferencia de otros recursos como el aire, el agua es limitado y esto significa, y dicen los especialistas, que la tercera guerra mundial va a ser por agua. ¿Qué significa? Que vamos a luchar por tener territorios en donde quede una poca de agua potable para poder subsistir. Esto suena como apocalíptico, sin embargo, si ustedes revisan la evolución de cómo se ha venido el gasto de agua a través de los años, lo pueden hacer con mapas que se sobreponen, van a ver ustedes los grandes territorios desiertos, convertidos en desiertos, donde antes había agua potable. Y podemos vivir algunos días sin comida, pero no podemos vivir sin agua. Entonces sí, tenemos que trabajar para evitar que se nos acabe este recurso y sobre todo, más que nada, cuidarlo. Hay aproximadamente 1 millón de personas que no tienen agua potable. 400,000 de esas personas son niños. Ustedes han visto las fotos de los niños en África que no tienen agua para beber o las mujeres que tienen que recorrer kilómetros para llegar a un aguaje y tener un poco de agua. Aquí en México también pasa. También en ocasiones tienen que recorrer kilómetros para llegar a donde se tiene acceso. Y otro asunto, la privatización de las fuentes de agua. O sea, los estados no pueden permitir que se sigan manejando presas para intereses particulares, ¿no? El Estado tiene que garantizar el principal recurso, que es y nosotros como educadores pues tenemos que pensar en la conciencia. Y por supuesto, el problema que nos afecta a nivel mundial relacionado con todos los anteriores, pues es la pobreza. Hay datos de que el 1% de la población es propietario de la riqueza del mundo y 99% pues somos los que no tenemos esa riqueza. Y piensen, por ejemplo, en nuestro país, donde la pobreza ha ido aumentando de tal forma que más de la mitad de la población está en situación de pobreza. Vámonos entendiendo, actualmente se considera una persona en situación de pobreza aquella que vive con menos de $3 diarios. Hace poquito cambiaron el indicador, era $2.5 diarios. Si pensamos que el dólar está a 17, vamos a ponerlo a 18 pesos, estaremos hablando de que la persona tendría que vivir con, si está en miseria, estamos hablando de 36 pesos, porque la miseria, es decir, la pobreza extrema, está medida con la subsistencia con $2 diarios. Piensen que se puede comprar con 36 pesos o con 44 pesos, déjenle en 50 pesos diarios. ¿Cómo se puede alimentar a una persona? ¿Cómo puede moverse, tener una casa, pagar servicios, tener agua, sí, agua potable, con 50 pesos diarios? O sea, esos parámetros, bueno, pues son los que nos demuestran que este es uno de los problemas más graves a nivel mundial, el problema de la pobreza. Y para ello los invito a que
Veamos lo que la Universidad del Valle de Atemajac realizó, descubrió en una investigación que duró 3 años sobre el tema de la pobreza. Esta investigación fue publicada en el libro La vida desde las periferias. La investigación, como les digo, duró 3 años, empezó en el 2013, terminó en el 2016, el libro se presentó el 7 de diciembre del 2016, salió a la luz. Y este libro, junto con, el libro no es más que la difusión del proyecto de investigación, tuvo como objetivo exponer las prácticas de supervivencia económica de los pobres a partir de su propia interpretación de la pobreza, no nada más para mostrarlas, no queríamos una fotografía, de esas ya hay muchas. Lo que nos interesaba es fortalecer un nuevo enfoque, un nuevo acercamiento, una nueva propuesta de una economía humana y solidaria, acorde a la propuesta del pensamiento social de la Iglesia Católica que incida en el currículum de las universidades católicas. En este libro ustedes pueden encontrar, como les digo, los resultados que tuvimos de la investigación. Estuvimos trabajando desde la Jefatura de Investigación con un cuerpo de docentes investigadores y alrededor de 70 muchachos estudiantes de diferentes niveles, de diferentes carreras e incluso de diferentes lugares de la República Mexicana y también extranjeros que venían para los programas del verano científico y en intercambios, en la movilidad estudiantil. Nuestra metodología, no los voy a aburrir con los datos metodológicos, creo que no es este el caso, lo pueden encontrar en el libro, pero sí me gustaría señalar que estuvo basada en la teoría de las representaciones sociales. Nos interesaba saber, en pocas palabras, así muy coloquiales, cómo se concibe a sí mismo, cómo se concibe a la persona pobre, qué se reconoce como pobre, qué piensa de sí mismo y de su relación con los demás, qué piensa del mundo, qué piensa de Dios incluso, cómo vive, de qué vive, cómo le hace para vivir, para comer, etc. Estuvimos trabajando con 2 perspectivas, 2 acercamientos, tanto el cualitativo como el cuantitativo, y algo muy importante, nosotros quisimos destacar la mirada de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que muchos de los estudios se hacen desde la mirada de los investigadores y se toma a la gente en situación de pobreza como objeto de estudio. Nosotros quisimos que ellos nos dijeran cómo se ven a sí mismos y respetar su percepción de la realidad, cómo la representan ellos, y por lo tanto estamos hablando de una mirada de abajo hacia arriba. Les decía que tuvimos 2 aproximaciones, lo cual y lo cuanti, entrevistas, diarios de campo, registro fotográfico, grupos focales, y también aplicamos un cuestionario a diferentes familias, personas, para conocer su realidad. La población de estudio fueron hombres y mujeres de diferentes edades, el rango de edad abarcó de 20 a 84 años, de 3 estados de la República Mexicana, Jalisco, Colima y Michoacán. Se escogieron las zonas marginadas de acuerdo a los datos oficiales del INEGI, del Consejo Nacional de Población, del Coneval. Y estuvimos trabajando diferentes categorías. Me gustaría nada más aprovechar el tiempo para presentarles algunos resultados que consideramos relevantes. La mitad de la población de las colonias pobres de estos estados, de las zonas marginadas, son migrantes que han abandonado el campo. Como ven, la investigación nos muestra lo que decíamos al abordar las problemáticas. El abandono del campo no solo nos está dejando sin comida, también está haciendo que aumenten las zonas marginadas, las zonas de pobreza, los cinturones de miseria, si los conocemos, alrededor de las zonas urbanas, como es el caso de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué quiere decir? De cada 100 personas que viven en pobreza, 50 vienen de estados
cuyos campos el campo fue abandonado. ¿Por qué se abandona el campo? Puede ser porque no hay precio, no se puede vender la mercancía, los productos, perdón, no hay agua, no hay insumos tecnológicos para producir, tractores, qué sé yo. Por enfermedad también, porque como el campo depende de la fuerza física, del trabajo, es trabajo físico, pues, si el agricultor, el campesino enferma, no puede seguir desarrollando este trabajo. Entonces migran a las ciudades buscando mejores oportunidades de vida, bueno, cuando menos comer, lo que buscan es eso. Y hay otro fenómeno que es muy importante, lo mencionábamos en el asunto de los problemas mundiales, el del agua. En muchas de las zonas de estados como Zacatecas, en el caso de México, Zacatecas, San Luis Potosí, que ya eran zonas semidesérticas, ahora esto va aumentando, la escasez de agua va aumentando y provoca esa migración hacia las ciudades. Ahora, ¿qué es lo que sabe hacer un campesino? A ver, utilicemos un poquito el cerebro. ¿Qué hace un campesino? No sabe usar tecnología, no sabe trabajar con máquinas, por ejemplo, para procesos industriales, no sabe, muchos de ellos no saben leer ni escribir o solamente tienen conocimientos básicos de aritmética para hacer sus cuentas, de lectura, más que de lectura, de escritura para hacer sus notas. Entonces, ¿en qué puede trabajar una persona que viene del campo? Solamente en trabajos que demanden el uso de la fuerza física. En pleno siglo XXI vemos que hay un grueso de la población que el único bien que tiene son sus brazos, su cuerpo, que es lo único que puede vender. Y por ello, cuando llegan a las zonas urbanas, sus trabajos, el único empleo que pueden tener es un empleo que demande fuerza física, como puede ser como albañiles, como peones o empleadas domésticas. La mayor parte de la gente con la que entrevistamos y a la que aplicamos los cuestionarios era lo que vendía, su fuerza física. Hay un hacinamiento tremendo en las zonas marginadas, habitan casas minúsculas de 3 cuartos y viven hasta 15 personas en esos cuartos. O sea, no estamos hablando de cuartos, digamos, con dimensiones, no sé, ¿no? Grandes, ¿no? Estamos hablando de pequeños cuartos, 3, 4, donde 15 personas habitan, es decir, estamos hablando alrededor de 3 familias en ese espacio. Estos son parte de los resultados que nosotros tuvimos en esta investigación. Cuando les preguntábamos, una de las grandes, de las aportaciones, no de las grandes, pero las aportaciones que el proyecto tuvo, fue percibir cómo ha cambiado la representación social acerca de las causas de la pobreza. Hace 15 años se realizó una investigación más aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, más o menos con las mismas poblaciones con las que trabajamos desde la universidad, desde aquí, desde UNIVA, y encontraron los investigadores que la gente atribuía la pobreza a la mala suerte, al destino o a Dios. Es decir, prevalecía el pensamiento mágico religioso y la causa de la pobreza era algo externo al ser humano, algo sobrenatural, como puede ser la mala suerte o puede ser Dios. 15 años después, ahora nosotros nos damos cuenta de que la población se ha politizado y ahora se atribuye la pobreza al gobierno, pero cuidado, no es que haya realmente una conciencia política, sino que al gobierno se le dan atribuciones también, el pensamiento mágico religioso prevalece y se le dan atribuciones de divinidad, es decir, el gobierno puede dirigir mi vida, el gobierno es ahora el sustituto de Dios. Es un ente abstracto, está deificado, está alejado de la comunidad y lo más importante es la atribución que le da la población en situación de pobreza al gobierno de poder determinar el destino de los habitantes. Le echan la culpa al gobierno de que no genera empleos y al no generar empleo pues se reproduce la pobreza. También se señala que no los emplean por falta de niveles educativos. Y algo que es importante en esta investigación, ellos decían,
la pobreza no es una cuestión de mi esfuerzo o de pasividad de mi parte, sino se le atribuyen a causas externas, especialmente la falta de trabajo. También algo que es importante señalar es que en este estudio de las representaciones sociales de la pobreza en las zonas marginadas de Colima, Jalisco y Michoacán, encontramos que aparentemente hay una falta de conciencia de la situación. La autopercepción de las personas condiciona sus acciones y entonces realmente no hay, les preguntábamos que se consideraban, por ejemplo, pobres y algunos decían, no, tengo lo suficiente para vivir. Lo suficiente para vivir eran 20 pesos diarios. Entonces, bueno, para nosotros eso ya es miseria. Sin embargo, decían, no, lo tengo, estoy bien. Nosotros nos hicimos la pregunta, queda abierta como hipótesis, si era realmente una falta de conciencia o de alguna manera era un mecanismo de defensa contra una realidad que se les escapa de las manos. También encontramos la desesperanza aprendida, la pobreza aprendida. La pobreza se reproduce porque se dice, por ejemplo, encontramos este discurso, mi familia era muy pobre, yo soy pobre y mis hijos seguirán siendo pobres. Es decir, aprendimos a ser pobres y no podemos salir de esto. Nos encontramos también, estudiamos también las estrategias de supervivencia. La estrategia de supervivencia es bien sencillo. Es ¿cómo le hacen para vivir? ¿De qué comen? ¿Cómo consiguen, no sé, medicinas? Y entonces hicimos estas preguntas y nos encontramos, bueno, con el empleo informal, con el ambulantaje, con el reciclaje, los pepenadores, sí, los que venden, incluso nos encontramos con los tianguis, esta costumbre muy mexicana, sí, de compra-venta, y una costumbre también que viene desde la época prehispánica, que es el trueque. Yo tengo poquito de algo, me sobra tantito, te lo doy a ti y tú me das algo de lo que te sobra, ¿no? No manejamos dinero, simplemente intercambiamos mercancías. Y algo que es muy interesante, dentro de la misma pobreza, hay unos menos pobres, es decir, al que le sobra un peso. Y con ese peso paga los cuidados de otra persona más pobre que ella. Nos encontramos un empleo que son los cuidadores o cuidadoras. Hay gente que tiene enfermedades que le producen discapacidad física y su familia sacrifica un peso para pagarle a alguien para que cuide a esta persona. Entonces, nos encontramos también ese trabajo como una estrategia de supervivencia económica. También pequeños sembradíos, 1 o 2 matitas de maíz por ahí, algunas legumbres, sobre todo en las zonas rurales en situación de pobreza. Bueno, ahí ellos desarrollan pequeños huertos para autoconsumo. Y lo más grave de la investigación, lo más doloroso, es que percibimos el círculo vicioso de la pobreza y, bueno, desde las universidades nos preguntamos qué podemos hacer. Y entonces, lo primero que propusimos es generar conciencia de la situación y para ello diseñamos un programa educativo que insertara a nuestros muchachos, que los acercara a esta realidad de Latinoamérica y nacional y mundial, para que primero se tome conciencia de la situación y después ellos mismos propongan estrategias para solucionar los problemas más apremiantes desde la población. Y algo muy importante, respetando las necesidades y la cultura de las poblaciones. Los invitamos a que lean ustedes el libro, a que lo revisen, lo pueden encontrar en la pestaña de investigación en la página de UNIVA, univa.mx. En uno de los botones de la parte superior aparece el botón de investigación y ahí encontrarán el PDF del libro para que lean con más detalle lo que aquí hemos expuesto someramente como uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, que es la pobreza.